Hola hermanos, le damos la más cordial bienvenida a este culto que está a cargo de los jóvenes. Esperamos que el Señor sea con ustedes en sus hogares, que nos podamos conectar a pesar de la distancia. Y para partir este culto vamos a empezar orando. Voy a orar yo, así que los invito a cerrar sus ojos. Padre amado, en este momento te damos gracias por permitirnos realizar este culto, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de la distancia, a pesar de una pantalla, podemos conectarnos en el Espíritu, Padre. Y asimismo te pedimos que tú seas guiando todo lo que hablemos durante el culto, todo lo que salga de nuestra boca sea para adorarte a ti, Padre. Gracias por los hermanos, Señor. Gracias por los jóvenes, por el ministerio juvenil. Y gracias, Padre, porque en todo momento estás con nosotros. Dejamos esta oración esperando que la recibas y que tú seas con nosotros en cada hogar, en cada familia que está viendo este culto. Y te encomendamos el culto en tu santo y bendito nombre. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar a un momento de alabanza, un momento especial que estará a cargo de nuestras hermanas Valentina Muñoz y Magdalena Muñoz. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se levantó,
Muchas gracias, hermana Magdalena y Valentina, por permitirnos adorar a nuestro Señor. Ahora le voy a pedir de nuevo a Magdalena que nos pueda ayudar con la lectura bíblica en Isaías 9:6. Por favor, hermana Magdalena Muñoz. Los invito a abrir sus Biblias en Isaías 9:6, que dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias por permitirnos leer una porción de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, vamos a pasar a un momento de 3 oraciones que estarán a cargo de nuestros hermanos jóvenes. Primero, orar por las elecciones, que el Señor sea tomando el control de esta situación, de que nosotros también como pueblos cristianos cumplamos con nuestro deber cívico. También vamos a orar por los jóvenes que estudian y trabajan. Y esta oración se la voy a pedir a nuestra hermana Valentina Muñoz. Por último, la última oración se la voy a pedir a nuestro hermano Esteban Albornoz, que pueda estar orando por los jóvenes que dan la PTU, que sabemos que es una prueba de suma importancia, y que el Señor pueda acompañar a los jóvenes que darán esta prueba. Entonces, la oración por las elecciones a nuestra hermana Paula Chauquemán, por los hermanos jóvenes que estudian y trabajan a cargo de nuestra hermana Valentina, y por los jóvenes que dan la PTU a cargo de nuestro Esteban Albornoz. Gracias, Padre, por este día más de vida que nos das. Gracias, Señor, por permitirnos tener esta oración, Señor, y poder también interceder por nuestro país, Padre. Gracias, Señor, porque también permites que tengamos el derecho a votar, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú dirijas a cada persona que irá a votar este domingo, Señor, y que se haga todo conforme a tu voluntad, Padre. Te pedimos también, Señor, que tú dirijas este país, Señor, que tú pongas sabiduría, Padre, en las personas que van a dirigirlo, y que también, Señor, tú nos ayudes a aceptar tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias y te entregamos todas estas cosas, Padre, toda la dirección, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, amén. Padre, continuamos en tu presencia en esta hora, agradecidos por tus misericordias infinitas día a día, agradecidos por la bendición de poder estar reunidos, aunque sea a la distancia, pero poder seguir adorándote a ti y reconociendo tu nombre como el nombre más santo y digno de toda la gloria. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad y por ser llamados tus hijos. Gracias porque un día te conocimos, porque un día reconocimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, como aquel que murió en la cruz, en ese sacrificio, en esa prueba del amor más grande que existe. Padre, queremos en esta hora pedirte por la juventud de nuestra iglesia, por los jóvenes que estudian y que trabajan, por los que estamos terminando nuestro año escolar y los que también se están preparando para abrir nuevas etapas en sus vidas. Te queremos pedir que tú nos sigas protegiendo, Padre, como juventud, para que nada nos distraiga de nuestras labores en la iglesia, que nada nos distraiga de ti, que tú sigas siendo el centro de nuestras vidas, a pesar de todo, Padre, que no estén los estudios y que no esté el trabajo primero, que tú siempre seas el centro, que tú seas la cabeza de nuestras vidas, Padre. Te queremos pedir que nuestra misión como hijos tuyos de entregar el Evangelio sea prioridad, Padre. Sea donde sea que estemos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, ayúdenos a ser instrumentos y herramientas para difundir tu nombre, Padre,
para que tu nombre sea enaltecido en cada rincón de la tierra. Te queremos pedir que nos bendigas, que nos sigas utilizando, Padre, como iglesia para proclamar tu nombre. Ayúdanos, danos fuerzas y a que no decaigamos, Padre. Tú demuéstranos que estás a nuestro lado día a día. Queremos dejar esto en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Agradecemos, Padre, por tus cuidados, por tus misericordias, por tus bondades para nuestra vida, mi Dios, y porque en este momento también permites de que podamos estar reunidos, mi Dios, en tu nombre. Y hoy oramos también agradecidos porque permites que podamos presentar delante de ti nuestras peticiones. Y en este momento, Padre, queremos pedirte por aquellos jóvenes que están finalizando su enseñanza media, aquellos jóvenes que están saliendo de cuarto medio y que de ahora en adelante van a elegir, Padre, el camino que seguirá sus vidas. Queremos pedirte por cada joven que necesita, Padre, de tu guía, que necesita, Padre, de tu dirección y que necesita también de tus cuidados y de tu tranquilidad, Padre. Que cada joven que debe dar la PTU, la prueba para ingresar a la universidad o algún instituto, Padre, sea guiado por ti, mi Dios, que tú les seas acompañando, seas dándole la sabiduría, la inteligencia que ellos necesitan, Padre, para poder rendir esa prueba. Y sea cual sea el resultado, mi Dios, que su fe no decaiga y que puedan seguir confiando en ti, Padre, de que lo que les suceda será por voluntad tuya. Y también oramos, Padre, por los jóvenes que quizás necesiten darse un año para prepararse mejor, o aquellos jóvenes que entrarán a trabajar para que tú seas guardándoles y guiándoles en esta nueva etapa, Padre. No permitas que se desanimen, mi Dios, aquellos jóvenes que quizás no saldrán las cosas como ellos piensan, Padre, y al contrario, que ellos sigan confiando en ti, mi Dios, y que piensen y sientan también en sus corazones de que tú eres quien nos ayuda, Padre, y tú eres el que nos ayuda también en nuestro futuro. Que tomados de tu mano siempre saldremos victoriosos de nuestras pruebas y de nuestras dificultades, mi Dios. Sé tú permitiendo que cada joven siga confiando en ti y descansando en tu buena voluntad, mi Dios amado. Oramos agradecidos y dejamos a cada joven delante de tu presencia, Padre. En tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por permitirnos orar. Ahora vamos a pasar a un momento especial de alabanza, que estará a cargo de los adolescentes de la región del Maule. Una vez terminado el momento de la alabanza, nos disponemos también, hermanos, a escuchar la palabra del Señor, que estará a cargo de nuestro hermano Pablo Muñoz. Gracias hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. De las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré. Yo persistiré, miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay un
se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Muy buenos días, hermanos. Un gusto poder saludarles en esta mañana, en un día especial, ¿no es cierto?, para nuestro país. Hay elecciones presidenciales y esperamos que nuestro Dios, nuestro Señor, ¿verdad?, esté guiando a nuestro país, guiando a su pueblo, sobre todo la decisión que cada uno tome, ¿no es cierto? Así es que sabemos que las cosas están, todo está en las manos del Señor. Así que nosotros rogamos que en este día podamos tener paz, tranquilidad, ¿cierto? Y este privilegio de poder juntarnos, aunque sea en forma remota, en forma virtual, pero para compartir la palabra del Señor. Si se acuerdan, seguramente, y como ya la lectura bíblica que tuvimos, seguramente algunos se acordarán que en el mes de abril estuvimos en 2 oportunidades, también con los jóvenes, en el culto de los jóvenes, tocando un tema, o compartiendo en realidad un tema acerca de cómo Dios se va revelando progresivamente en la palabra suya, en la Escritura, cómo se va revelando, y de la misma forma como también el ser humano y el cristiano, después el creyente, va percibiendo o va conociendo a Dios. Y comentábamos que mientras más cerca, ¿verdad?, mientras más cercano esté el creyente de su Dios, más mayor o más grande va a ser la percepción que él va a tener de Dios. Entonces nos basábamos en el texto allí del libro del profeta Isaías, ¿no es cierto?, donde hace una revelación acerca de Dios, ¿cierto?, pero cómo esa revelación de Dios también encaja perfectamente en los atributos de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Y él como admirable, ¿cierto? Veíamos a Dios como el admirable, como consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces yo voy a compartir la presentación que estuvimos viendo también para avanzar un poquito más hoy día con lo que corresponde a ese atributo de Dios, o esa forma en que el Señor nos muestra a Dios como Padre. ¿Ya? Así que yo voy a compartir la pantalla aquí para que sea un poquito más gráfico, ¿verdad? Y también recordemos rápidamente lo que habíamos estado analizando en el mes de abril. Entonces partíamos con el texto de Isaías 9:6, voy a pasar rápidamente por esto, pero el objetivo final es mostrar a Jesús, ¿no es cierto?, como aquel, como dice aquí, en quien la revelación de Dios alcanza su máxima expresión. Ya alcanza la máxima revelación de Dios la tenemos en la persona
de nuestro Señor Jesucristo y el conocimiento que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, por los avances que hay en el mundo, el conocimiento que tenemos hoy día de Dios también es mayor, porque en su gracia el Espíritu Santo nos sigue también revelando y mostrándonos cómo Dios es y cómo Él obra, cómo Él actúa. Así que nos basamos ahí para ver a Dios como el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Analizamos a Dios el admirable en un principio, ¿cierto? En la creación, en la obra de la creación, el hombre primero es capaz de admirar a Dios. De hecho, el nombre que se le da a Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 1, cuando dice en el principio Dios, la primera vez que se menciona la palabra Dios, es una palabra que acuñamos después, ¿no es cierto?, nosotros del griego, pero en el antiguo Israel, ¿cierto?, en el pueblo de Dios, la palabra que ellos usaban ahí era Elohim, ¿ya? Elohim, que es un plural, el plural de la palabra Eloa, que es la palabra que usan para llamar a Dios, y en realidad es una palabra que tiene una raíz bastante primitiva, que lo relaciona como aquel que es todopoderoso, ¿ya? Como aquel que es todopoderoso. Incluso hay una raíz hebrea más antigua, que Eloa, ¿cierto?, que es la palabra que en singular la idea es como describir a un ser que es adorable, digno de adoración, digno de reverencia. Entonces, lo vimos ahí como el hombre percibía a Dios como un ser admirable, ¿cierto?, con una grandeza tan maravillosa, digno de admirar su creación, todo lo que existe. Después fue el Dios consejero, ¿cierto?, los patriarcas, cuando el hombre empieza a darse cuenta de que al estar cerca de Dios, lo que escucha en su mente, ¿cierto?, su conciencia, está más de acuerdo con los pensamientos de Dios, y es Dios mismo quien se revela a su mente y habla. Dice que habló Jehová, ¿no es cierto? No es que Dios tenga labios, lo digo con reverencia, labios y boca para hablar, es una metáfora, es una figura para que entendamos lo que Dios hace, que la idea es que transmite un mensaje al hombre, y el hombre lo percibe, aquel como Abraham, un hombre cercano a Dios, como Noé, un hombre que era fiel a Dios, que se preocupaba de permanecer en una constante admiración de aquel creador de todas las cosas. Y en ese momento Dios pasa a ser el consejero de ellos. Hablando a su corazón, el hombre entiende que Dios puede hablar al corazón, y mientras más cerca estemos, más clara es la voz de Dios a nuestra mente, y hoy día que tenemos su palabra también. Pero en ese tiempo, cuando no tenían las Escrituras, no tenían la Biblia, ellos entendían que la relación, como el Señor mismo lo reveló después, es una relación espiritual. Es una relación que se basa no en elementos físicos, sino en elementos espirituales, lo que no se ve, como nuestros pensamientos, como nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y esos obviamente enfocados hacia Dios. Y Dios se transforma, o no se transforma, sino que lo empezamos a percibir como ese Dios que, además de ser admirable, está preocupado de nosotros y nos aconseja, nos muestra el camino que debemos seguir para que nos vaya bien. Vimos después también al Dios fuerte, cuando Dios muestra su poder ya en el tiempo de los reyes. El hombre descubre también que Dios es un Dios fuerte, que le puede dar fortaleza a aquel que está deprimido. Y si leemos los Salmos, ¿no es cierto?, está lleno de poesía de parte del rey David con respecto a este Dios fuerte, a este Dios todopoderoso, a este Dios que todo lo puede, que puede hacer lo que sea, porque para Él, como dice la Escritura también, no hay nada imposible. El Señor lo dijo, para Dios no hay nada imposible. Lo que para ustedes parece imposible, para Dios no. Y en el Señor Jesucristo también decíamos que habíamos visto a este Dios fuerte, ¿cierto? También vimos a un Jesús admirable, vimos a un Jesús consejero, y a un Jesús mostrándose como Dios fuerte. Ahí hay algunas imágenes que yo les mostré de la Biblia en cuadros para niños, y por qué guardaba esas imágenes yo. Esto lo voy a pasar, ¿no es cierto?, porque ya lo vimos, pero recordar solamente que se admiraban de su doctrina, se admiraban de la forma en la que hablaba, del poder de Dios, se admiraban de él. Jesús también, el admirable, así como Dios el Padre, el admirable, Jesús también
era admirado, era su esencia atraía a las personas hacia sí. Jesús el consejero, también cuando él tenía gentileza al estar con publicanos, con pecadores, como le llamaban los judíos, ¿no es cierto?, con los rechazados del pueblo, y les daba consejos cuando hablaba con Zaqueo, y le explicaba lo que era necesario, cuando respondía a las inquietudes que tenían los discípulos, cuando respondía a las preguntas tan profundas que tenía Nicodemo, aquel religioso, y el Señor le entrega la palabra precisa. ¿Cuántas veces el consejo de Jesús, ¿no es cierto?, nos ha librado, nos ha salvado, nos ha permitido tener una mejor comprensión de lo que Dios es y verlo en nuestras vidas como aquel que nos aconseja y nos muestra el camino a seguir, etcétera, ¿ya? Jesús también como el Dios fuerte, ¿ya? Yo había puesto en un principio sus milagros y el control de la naturaleza, dando vida a los muertos en el caso de Lázaro, ¿verdad? Resucitando a él mismo de entre los muertos. Pero hay un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, donde muestra mucho más el poder de Jesús, porque habla de él como el verbo, ¿cierto? En el principio, dice Juan en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice después el verso 2, este era en el principio con Dios. Y el verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, sin el Señor Jesucristo, sin el verbo, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, o hubiese sido hecho. Entonces también nos muestra a Jesús mismo como ese Dios fuerte que es capaz de crear el universo. Y una vez que se hace hombre, que se humilla, haciéndose semejante a nosotros, aún así muestra ese poder de Dios en el control que él tiene de la naturaleza, en sus milagros, como decía, dando vida a los muertos y resucitando a él mismo de entre los muertos. Pero nos faltaba ver a Jesús como el Padre eterno, ¿cierto? Bueno, después de que Dios se muestra como el admirable en el principio, el consejero en el tiempo de los patriarcas, podríamos decir, el Dios fuerte, los reyes y los profetas, después hay un silencio, ¿no es cierto?, desde el Antiguo Testamento hasta que llega el Señor, llega Juan el Bautista con su predicación, y en el Nuevo Testamento aparece Jesús revelándonos a Dios, pero ya de una forma diferente. Ya no solo como el admirable, no solo como el consejero, no solo como el Dios fuerte, sino que entra nuestro Señor en el mundo revelándonos a Jesús como el Padre eterno. Si leemos el Evangelio de Juan, ¿cierto? Nosotros sabemos, hemos escuchado en otras oportunidades que cada uno de los evangelios presenta un enfoque distinto de la persona del Señor Jesucristo y juntos arman la figura completa, por así decirlo, la imagen que nosotros nos podemos armar de esta figura. En el Evangelio de Mateo, un evangelio escrito a los judíos, ¿cierto? El Señor es presentado en reiteradas oportunidades como el Hijo de David, el Rey de Israel, como aquel que un día se va a sentar en el trono de Israel también para reinar. Entonces nos muestra el Evangelio de Mateo nos muestra a Jesús como el Rey de Israel, el Hijo de David. Muchas veces cuando le hablan los ciegos, le llaman los enfermos Jesús, Hijo de David. Se resalta mucho eso para vincularlo con o relacionarlo con su vínculo con la genealogía del rey David, que para los israelitas era muy importante saber que su Mesías venía de la descendencia de David, del primer rey aprobado por Dios para Israel. Entonces, el Evangelio de Marcos es distinto. El Evangelio de Marcos constantemente está diciendo, después de esto Jesús hizo tal cosa, 2 días después fue a tal parte, hizo esto, después de esto sanó a muchos enfermos, después de esto una mujer, y nos muestra a Jesús como el siervo perfecto, como se escribe en el profeta Isaías también, aquel que no va a andar por las calles alzando su voz ni voceando, ¿cierto? Pero que con su presencia, ¿no es cierto? Él logra esto en los seres humanos, ¿cierto? Al escuchar su mensaje. Pero desde el punto de vista de uno que está constantemente realizando una obra, haciendo cosas, ¿ya?
Por eso yo mencionaba que Jesús, en el Evangelio de Marcos, es como secuencialmente, una tras otra, las actividades que Jesús iba realizando, su obra como siervo. Entonces, el Evangelio de Marcos nos muestra a Jesús como el siervo perfecto. Y después viene el Evangelio de Lucas, que nos muestra a Jesús como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto. Ya como el Hijo del Hombre, como un título, mostrándonos en él que como, aunque siendo Dios, si él toma el lugar de hombre, se hace hombre, aún así él es el soberano, es el perfecto, es el todopoderoso. Entonces, Lucas nos muestra a Jesús como el hombre perfecto, como el Hijo del Hombre, aquel que viene para salvar a los pecadores. Pero en el Evangelio de Juan, la revelación es completamente distinta. El apóstol Juan, cuando discípulo, ¿no es cierto?, siempre cerca de Jesús, se le reconoce como el discípulo a quien Jesús amaba. Cuando estaban cenando, él se recostó en el pecho de Jesús. Un escritor, en forma un poco romántica, una vez escribió, leí que tal vez Juan fue el único que sintió los latidos del corazón de Jesús al ponerse en su pecho. Por tanto, la visión que Juan nos presenta de Jesús, el Evangelio de Juan, es una visión superior en el sentido de que nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Juan hace hincapié en cada oportunidad que Jesús habló de él, de su relación con el Padre, y se vinculó como el Padre mismo, como que el Padre está en mí, yo en el Padre, somos uno solo. Por lo tanto, Jesús es Hijo de Dios. Y el que cree esto, esa es la importancia del Evangelio de Juan, y el que cree esto, que Jesús es el Hijo de Dios venido en carne, que murió por nosotros, y resucitó y volvió al cielo, somos salvos. Por tanto, la importancia del Evangelio de Juan, o la revelación que Dios nos hace en la persona de Jesús, en el Evangelio de Juan, es la figura del Padre. Jesús se muestra a él como el Hijo de Dios, por tanto nos muestra a Dios, al Creador de todas las cosas, como un Padre, y un Padre que es eterno, un Padre que nunca nos va a faltar. Cuando somos niños, ¿cierto? Cuando uno es niño tiene temores, y uno dice, que nunca me falte mi papá o mi mamá, ¿cierto? Porque me siento protegido, me siento seguro, que no se muera, un temor de niño, que no se vaya a morir mi papá, porque quedarme solo, que no se muera mi mamá porque me voy a quedar solo. Jesús nos muestra al Padre como un Padre, pero que es eterno, uno que siempre va a estar, que nunca va a faltar, va a estar siempre presente y siempre preocupado de nosotros. Entonces, para poder avanzar esto rápidamente, porque también el tiempo es breve, ¿ya? Voy a leer en el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 6, donde nos habla de la relación que vamos a tener con el Padre. Es bien extenso del capítulo 6, del 5 al 34, pero en realidad, ¿por qué quiero comenzar aquí? Tengo una foto que ustedes pueden ver ahí de este bordado. Era un bordado que lo puse ahí porque para mí era significativo. Cuando chico, mi hermana mayor tenía en su Biblia un marcador, ¿ya? Un marcador de Biblia, de página, pero que no era de cartón ni de papel, sino que era de tela, de género, y tenía bordado con unas letras doradas la oración la conocida oración, o la llamada oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Que me sorprendió en realidad. Si leemos en el original, la palabra nuestro no está, sino que habla del Padre, tú que estás en el cielo. Y en ningún momento habla del Padre Nuestro, sino que la oración se transformó en esto porque lo que el Señor realmente quiere mostrarnos con ella es que también el Padre de Él es nuestro Padre, si creemos en Jesús, ¿ya? Bueno, por eso lo puse ahí, porque yo me acuerdo que en las reuniones a veces uno chico no ponía mucha atención, pero me encantaba leer eso hasta que aprendí el texto. Estaba en inglés, me acuerdo, pero lo aprendí, y mi hermana me decía, eso es el Padre Nuestro. Entonces yo después lo relacionaba. ¿Y por qué lo quise poner ahí? Fue como desde chico, mi primera visión que tuve de este texto, que ahora sé que es la oración. Es una forma, un modelo, un ejemplo que nos dio el Señor de cómo nosotros podíamos relacionarnos con el Padre. Entonces voy a leer yo el capítulo 6 de Mateo, y
voy a empezar el verso 7 por el tiempo nada más, para poder ir más rápido. Dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Y introduce aquí esta frase, vuestro Padre. En el Evangelio de Juan tenemos allí unas preguntas de Tomás y de Felipe, ¿cierto?, que dan pie a revelaciones maravillosas de parte del Señor. Tomás le dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, le dice, Señor, no sabemos a dónde va, ni sabemos el camino. Y el Señor le dice, Tomás, yo soy el camino. ¿No sabes dónde voy? Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿A dónde vas, Señor? Voy al Padre. Vuelvo a mi Padre, vuelvo a Dios en forma espiritual, vuelvo a Dios, aquel que creó todo, vuelvo a mi Padre, aquel con el cual somos uno, ¿cierto? Yo vuelvo a ellos, pero Él también es vuestro Padre. Y vuestro Padre sabe, me gusta mucho esto que dice, sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y no quiero hacer un análisis completo de la oración que el Señor muestra, pero sí tocar algunos aspectos generales para poder ver qué es lo que Jesús quiere de nuestra relación o cómo quiere que veamos al Padre. Y lo primero que nos muestra es que Dios como todopoderoso, el Padre como omnisciente, que sabe todas las cosas, dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades. En el Evangelio de Lucas está otra parte de este diálogo que hay aquí en el capítulo 6 de Mateo, en donde se ve el motivo por el cual el Señor les enseña a orar. Los discípulos le dijeron, Señor, Juan el Bautista les enseñó a orar a sus discípulos y nosotros no sabemos orar. Enséñanos tú también. Así como Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos tú también a nosotros a orar a Dios. ¿Y qué hace el Señor? Responde, cuando oréis, no seáis como los hipócritas que aman el orar en pie para ser vistos, mas tú cuando ores entra en tu aposento, cerrada la puerta, etc. Y orando no uséis vanas repeticiones, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y esto para mí fue un descubrimiento tremendo, porque la mayoría de las veces cuando nosotros oramos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, más que como Padre, parece que lo viéramos solamente como Padre en el sentido de el Padre proveedor, ¿cierto? Porque la función del Padre es principalmente trabajar y proveer a la casa de los recursos necesarios para poder subsistir. Pero muchas veces nos equivocamos mirando a Dios, ¿cierto? Mirando al Creador de todas las cosas como aquel Padre que es proveedor y vamos ahí solamente a pedir. Que necesito esto, necesito lo otro. No está mal, está bien, así debe ser, Pero el Señor Jesucristo nos muestra un orden muy diferente. Oraréis así. Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, dice Lucas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí hay una frase que está agregada después, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Frase que no está en los originales, en los escritos más antiguos, sino que fue agregada posteriormente como una oración que se usó como modelo, incluso como un canto. ¿Ya? Pero fijémonos en la oración medular del Señor. Nos muestra al Padre como uno que sigue siendo igual que al principio, uno que es digno de ser reverenciado, uno que es digno de ser alabado, uno que es digno de ser adorado, proclamado, santificado, puesto aparte. Santificar significa eso, ¿cierto? Cuando en el pueblo de Israel santificaban las cosas para el templo, quiere decir que las apartaban, las sacaban del resto de utensilios y las separaban, las consagraban para el uso exclusivo para Dios.
Esa acción es la palabra santificar, poner aparte, pero en un lugar de privilegio, ponerlo en un lugar de observación, de poder, un lugar de contemplación, ¿ya? Por lo tanto, cuando nos muestra a Dios de esta forma, como uno que tiene que en nuestro corazón, en primer lugar, en nuestro corazón, su nombre tiene que estar puesto aparte de todas las cosas. Aparte. No quiere decir aquí que Dios tiene un nombre, ¿cierto? Porque lo comentábamos en Génesis capítulo 1, la primera palabra ahí, Elohim, que es el plural de Eloa, en realidad dice ahí en el principio los dioses, ¿ya? La dice literalmente, pero muchos piensan que aquí está un primer atisbo de lo que sería después la revelación de la Trinidad de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando Él dice, hagamos al hombre. En el principio los dioses dijeron, hagamos al hombre. Pero es una palabra muy antigua y solamente está hablando de que Dios no es uno, sino que es un plural. Hablando del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Entonces, no es que Dios tenga ese nombre, son las palabras que nosotros como seres humanos buscamos para llamar a aquel que es el creador de todas las cosas, y que es el soberano Señor de todas las cosas, y que es el absoluto, eterno, invisible, pero que llena todas las cosas y con su poder fueron creadas y también subsisten. Pero lo que está diciendo es que su persona, la persona de Dios, el ser de Dios, en nuestra conciencia, en nuestro corazón y en nuestra mente debe tener un lugar apartado de las demás cosas de este mundo. No podemos hablar de Dios o de nuestro Señor Jesucristo como hablamos de los demás, como pensamos de los demás, o escribirlo, su nombre así. Incluso los judíos tenían temor al escribirlo, el nombre Señor, Adonai, Yahvé. Ni siquiera lo escribían completo por respeto. Por respeto. Santificado sea tu nombre. Eso debe ser Dios para nosotros, puesto por sobre todas las cosas, aparte. Y cuando alguien, no sé, diga, oh, voy a contar un chiste, a mí antes me parecía como normal y no tan grave, voy a contar un chiste de Jesús, mi papá siempre decía, no, por favor, no. Porque no permito, decir, que hablen mal o que se rían de mi Señor. Yo lo encontraba un poco extremo. Santificado sea tu nombre. Puesto aparte, protegido ahí de toda contaminación está Dios. No lo contaminemos nosotros tampoco. Santificado sea tu nombre. ¿Qué más nos dice el Señor que tenemos que pedirle al Padre, a Dios? Que venga su reino. Ah, Señor, sí, pero es que sabe que yo tenía una dificultad tan grande, quería pedirle por eso primero, porque, mire, usted no sabe, pero yo tengo una enfermedad hace mucho tiempo. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Ah, sí, pero Señor, es que sabe que está malo el trabajo y el próximo mes parece que puede que no tenga trabajo y ¿qué voy a hacer? Vuestro Padre sabe. Ah, sí, Dios, pero mire, también me falta esto que no he podido arreglar. La casa, no he podido comprar esto. Sí, sí, Dios lo sabe. Casi como si el Señor nos estuviera diciendo, no le pidas, de hecho lo va a decir después, en los últimos versos, verso 33 de este mismo capítulo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En dos oportunidades en este mismo capítulo, dos veces el Señor dice, parte su discurso diciendo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, y lo termina diciendo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Por lo tanto, la oración, aunque pareciera incluir las cosas materiales, cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el Señor está hablando aparentemente de otro pan más importante que tenemos que pedirle a Dios tenerlo todos los días. Dame de ese pan de Jesús. El Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Nunca tendrá hambre. El que come de mí nunca tendrá hambre.
y el que de mí bebe nunca tendrá sed, no tendrá sed jamás. De ese alimento está hablando. Esa es la oración modelo. Hay prioridades. Primero Dios. Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento en primer lugar. Santificado sea su nombre. Segundo, venga tu reino. Y que venga el reino es una petición tremenda, porque pedirle a Dios que su reino se manifieste ya de una vez por todas quiere decir, Señor, apura los eventos futuros, incluso los que hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis, apura esos eventos futuros, que venga el fin del mundo, que venga el anticristo, que venga la gran tribulación, para que venga tu reino por fin y estemos contigo. Que venga tu reino. ¿Queremos eso realmente todos los días? No, Señor, todavía no, porque mire, me gustaría cuidar a mis hijas unos años más. Me gustaría estar presente cuando salgan de la universidad, cuando tengan hijos, ver mis nietos, Señor, me gustaría. ¿No? Venga tu reino. Mientras más rápido, mejor. Mientras más luego pasa este mundo, mejor, Señor. Para que por fin estemos bien. Venga tu reino. Tercera petición. Hágase tu voluntad. Señores, que mire, me gustaría este trabajo porque es buena plata. Yo sé que voy a estar lejos de la ciudad, no voy a poder venir a las reuniones, no voy a poder estar con mi familia, pero usted sabe, esta es una oportunidad que Dios da porque voy a estar con un buen trabajo. Hágase tu voluntad, no la mía. El Señor Jesucristo así oró, incluso cuando como hombre sudaba y lloraba, sangraba, pidiéndole, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Porque la agonía, saber que voy a morir, esta agonía, esta lucha por no morir, es demasiado fuerte. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. ¿Estamos dispuestos, hermano, a que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que tenemos que buscar. De eso nos tenemos que preocupar. Y tampoco el Señor nos dejó a la vida, como dicen los ciertos. No nos dejó solo, no nos dejó al azar. También nos enseñó cómo lograr este pasar por la tierra, agradando al Padre o en comunión con el Padre. Porque en Juan capítulo 17, como está ahí, verso 21, Jesús desea también nuestra unidad, como Él y el Padre. Dice, como tú y yo, oh Padre, somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Un solo cuerpo con Dios. Estamos conectados con Él, en comunión con Él, compenetrados con Dios. Esa es la oración. ¿Por qué no es prioridad las cosas materiales? ¿Por qué dije yo que ese pan nuestro de cada día, o el pan que corresponde a cada día, no es primeramente el pan físico? El mismo Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no dijo que no era importante. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y termina el capítulo, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Un Padre que provee. Y después da ejemplos maravillosos. ¿Qué hombre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. ¿Qué hombre de vosotros? Si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién de vosotros? Y dice el Señor, y si vosotros, siendo malos, malas personas, malos padres, eso nos dice el Señor, si vosotros siendo malos, sabéis, aún así, tratáis aún así de dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará lo que necesitamos? Entonces, hermanos, con respecto a la oración, a veces cuando pedimos algo y no lo tenemos, acuérdense de Dios como un Padre y de nuestro Señor como un Padre, como aquel que provee. ¿Qué hace un hijo cuando necesita algo? ¿Dónde va? ¿Dónde sus padres? El papá, la mamá. Aquí está la figura del Padre, pero es la figura de aquel que fue su progenitor, que es el responsable de su cuidado,
de proveerle. Y el hijo, ¿qué hace cuando quiere? Papá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. ¿Y qué hacen los papás? Le proveen. Mamá, tengo sed. Ahí está, tiene agüita. Y toman. A los bebés, ¿cierto? A los bebecitos, ¿quiere agüita, hijita? Yo veía a la Rafita el otro día, ¿quiere, hijita? Ya, pesca su vasito, toma agüita. Si tiene sed, pide. Y llega un momento en que ese niño también es capaz de ir a la cocina, tomar un vaso y echarse agua. Porque sus prioridades van cambiando. Va conociendo al Padre, va conociendo mejor la relación que debe tener con Él. Y este capítulo 6 de Mateo, donde está esta oración, yo los invito, hermanos, a que lo lean desde el capítulo 5 en adelante. Porque es maravilloso. Tenemos un texto entero aquí, Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Un discurso del Señor Jesucristo. Está el Señor Jesús hablando. Cantamos a veces, ¿cierto? Habla nuestro corazón, habla, Señor, a mi alma. Hazme entender tu voz. Cantamos ese himno. Aquí está hablando Jesús. Maravilloso a mí. Yo leo estos textos, capítulos 5, 6, 7 de Mateo, y escuchar a Jesús hablar. ¿Quieres saber lo que Jesús piensa? ¿Cómo el Padre quiere que nos desenvolvamos aquí en este mundo? ¿Cómo el Padre quiere que obremos? Aquí está. Léanlo. Es maravilloso. Jesús trae un nuevo mensaje de parte de Dios. Muy distinto, totalmente distinto a lo que la ley ponía en el Antiguo Testamento. La ley, dice la palabra de Dios, por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa es la importancia, la grandeza de nuestro Señor y de la revelación que Él nos ha dado acerca de Dios y que nos ha mostrado a Dios como su Padre, pero también como el Padre nuestro, simplemente por haber confiado en Jesús. Un Padre que se preocupa de nosotros, que atiende a nuestras necesidades, que cuando vamos creciendo ya no responde a las necesidades chicas pareciera, porque ya sabemos cómo resolverlo, cómo ir a buscar agua a la cocina, ¿cierto? Pero vamos creciendo y nuestras preocupaciones son otras. Ya no es quiero agua, quiero un trabajo, quiero un auto, quiero esto. Hermano, nuestro Padre sabe lo que necesita cada uno de sus hijos. Y eso es lo que nos da. Nosotros preocupémonos de conocerle a Él, de mantenernos unidos al Señor y entre nosotros, así como el Señor y el Padre son uno, que nosotros también seamos uno. Yo les invito a que lean Mateo 5, al capítulo 7, para que vean cómo el Señor Jesucristo nos enseña la forma en que el Padre desea que nos comportemos en el mundo, que actuemos. Y con lágrimas, hermano, yo lo estudiaba estos días, con lágrimas uno reconoce, Señor, no, cosas tan sencillas, hermano, y actuamos tan distintos. Hay tanta enseñanza, palabras del Señor aquí. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Porque todo aquel que pide recibe. Pero ¿qué vamos a pedir, hermano? ¿Qué le vamos a pedir a nuestro Padre? Todo el día lo que necesito yo, que me ayude cuando vaya para allá, eso está bien, porque necesitamos estar en comunión con Él y que Él obre en toda nuestra vida. Pero ¿qué es lo primero? Santificado sea tu nombre, en mi vida primero y en el mundo entero. Venga tu reino y que se haga tu voluntad. Hermanos, todavía queda ahí el príncipe de paz, pero creo que con esto podemos dar por finalizado este tema. Cada uno ya tiene como la estructura que yo seguí, a lo mejor la pueden mejorar, seguramente la pueden mejorar con más apuntes, y pueden completar lo que falta de Dios como príncipe de paz y de nuestro Señor como ese príncipe que también va a traer paz un día a este mundo como nunca la hubo. Y además tenemos el privilegio nosotros como cristianos de tenerla, porque Él cuando se fue dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, Él la da como la da su Padre, una paz abundante, una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Eso es, hermanos, lo que quería compartir. Sé que hay muchas cosas más que ustedes podrían aportar incluso, pero hay un tema hermoso aquí para compartir y para seguir meditando en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y que les bendiga también a cada uno de ustedes. Un abrazo muy grande y que tengan un lindo día del Señor. Muchas gracias a nuestro hermano Pablo Muñoz. Honramos su vida y gracias también por estar siempre dispuesto a compartir la palabra y apoyar a los jóvenes. Ahora, hermanos, vamos a entonar un himno que estará a cargo de nuestro Esteban Valenzuela, el número 5, a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió y así nos redimió, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó y el cielo nos abrió, gloria a Él. Al fiel Consolador, celebre nuestra voz, gloria a Él. Con celestial fulgor nos muestra el amor de Cristo el Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Amén. Hermoso himno, hermanos. Y ya para ir finalizando nuestro culto de jóvenes, le vamos a pedir al pastor si es que tiene algún aviso para compartirnos, algún aviso para la iglesia en general. Y le vamos a pedir también que nos pueda despedir de este culto de jóvenes con la oración final. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Es un gozo en el Señor encontrarnos nuevamente en este culto que ha sido de bendición para ustedes y también para el Señor. En primer lugar, para el Señor. La iglesia joven se ha propuesto entregar este culto de exaltación al nombre del Señor Jesucristo. Así que esto nos da mucho gozo. En cuanto a los avisos de la semana, siempre recordarles a ustedes de que tenemos los días lunes, las mujeres se reúnen a las 4, los miércoles se reúnen la iglesia completa para estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 6. También los hombres de fe este lunes también se reúnen, al igual que las mujeres el día viernes a las 20 horas, los hombres de fe también a las 20 horas. Así que les invitamos a participar en estas jornadas que son de fortalecimiento espiritual, porque tenemos oración, tenemos comunicación también de nuestras necesidades y las presentamos al Señor. Tenemos una palabra también que el Señor da a través de nuestros exponentes, ¿verdad? Que nos anima, nos fortalece y nos lleva a reflexionar en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. En particular, Dios nos habla a su manera a nuestras vidas. También decirles de que el próximo domingo ya le corresponde a las organizaciones infantiles misioneras, o sea, rayitos, embajadores, auxiliares, ¿verdad? A cargo de nuestra hermana Macarena. Ella va a estar a cargo entonces de este programa especial con nuestros niños y adolescentes que están en estas organizaciones que todavía funcionan, ¿verdad? No han dejado de activar
a través de vía Zoom, siempre están animándoles y enseñándoles, preparándose también para la jornada a futuro. Así que oremos también para que este programa sea también de mucha bendición. Y por qué no decirlo, tenemos boda nuevamente, el matrimonio Javier y Constanza van a pedir la bendición de su matrimonio a las 12 del día, muy cerca de aquí de Talca, ¿verdad? En una zona campestre. Vamos a estar entonces otra vez pidiendo a nuestro Señor que bendiga este matrimonio, y por supuesto que también la petición de la suegra es que se presente el Evangelio. Así que oremos al Señor para que ese momento sea también rico en evangelismo, ¿verdad? Vamos a presentar el mensaje del Señor, porque vendrán muchas personas que no son creyentes en el Señor, así que es de una buena instancia ahí para que escuchen el mensaje de esperanza. Así que oremos para que esto sea de mucha bendición. Y casi al terminar, decirles de que no podemos dejar de recordar a nuestros niños. Gracia, Esperanza, ¿verdad? Gloria, Carolina, está Paulito y Catalina, la Cata, ¿verdad? Paz también está por allí, Trinidad y Elisa. Tengo aquí también ¿por qué no decirlo? A la Rafaelita, ¿verdad? Nacho y Isabela, Amanda y su hermana, y otras que a veces se nos olvidan y están en el tintero. Pero decirle que estas niñitas, las primeras que nombramos, ¿verdad? Están en los estudios bíblicos. Ellas están, yo sé que están revoloteando por ahí, los papás se preocupan de que estén calladitas, pero escuchan todo, escuchan los diálogos, las reflexiones, y después al final saludan, ¿verdad? En el Zoom. Así que un saludo para nuestros niños, que a veces nos olvidamos, ¿verdad? De ellos, y que siempre están pendientes de lo que nosotros hacemos. Así que un saludo para todos nuestros niños y niñas en el día de hoy. Muy bien, recordar también, no se olviden, a nuestro hermano Luis Tapia, en su enfermedad, animarle, llamarlos a nuestros hermanos, a nuestra hermana Rosa Cárcamo, a nuestra hermana Rosa Morales, que también está un poquito enferma, y que estamos orando al Señor para que todo sea bien, ¿verdad? Llamar a nuestros hermanos adultos mayores porque ellos se sienten bien, ¿verdad? Al escuchar nuestro llamado y saber que también estamos pendientes de sus necesidades. Muy bien, así que Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de adoración que hemos estado todos juntos en esta mañana, y te pedimos que usted nos bendiga, nos animes en este día, en todos nuestros ejercicios, ¿verdad? Que vamos a realizar, ¿verdad? Te rogamos que nos des la paz, la tranquilidad para poder también hacer las cosas conforme a tu voluntad. Así que bendito seas tú en este día por lo que hemos expresado a través de nuestras canciones, de nuestras oraciones, de la palabra que se ha entregado. Señor, te rogamos que tú, Señor, te sientas agradecido, Señor, y glorificado en todas las cosas. Lo rogamos así, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, queridos hermanos.